Olimpia se perdió la victoria en Pedro Juan y aún así el barco sigue a flote. Olimpia empató 1-1 contra 2 de Mayo en un partido en que el decano tuvo para ganarlo y también tuvo para perderlo. Pedro Juan Caballero siempre es una cancha a la cual le cuesta muchísimo a Olimpia y eso ya casi es una tradición incómoda. Olimpia arrancó mejor, generó, llegó, pero volvió a pecar de lo mismo, perdonar demasiado. Una de Quintana al palo, Leguizamón errando otra clarísima y después el penal de Seba Ferreira que era el gol que te cambiaba el partido. Y no entró. Cuando no la metes, el fútbol te castiga. Error en el medio, desorden atrás y Mateo Gamarra otra vez demostrando que la falta de ritmo le pesa. Un espacio mal cubierto y 2 de Mayo pegó primero. Por eso, hoy la dupla tiene que ser Juan Vera con el Tutu Vargas. Gamarra está lento, fuera de timing. Y en este Olimpia no puedes regalar ni siquiera unos segundos. El empate llegó por empuje y carácter. Vargas cae en el área, controla, le pega cruzado y rescata un punto que parecía que se iba. Leguizamón fue de lo más flojo del equipo. Corre como loco, pero sin una pausa para pensar. Centros a la nada, decisiones muy apresuradas y esa sensación de que siempre juega con una marcha de más, pero sin control. Seba Ferreira falló el penal, sí, pero sigue siendo el mejor 9 que tiene Olimpia y por lejos. Pivotea, pelea, hace jugar al equipo como ningún otro. Por ejemplo, Adrián Alcaraz no te da eso ni de cerca. Vitamina Sánchez tampoco estuvo fino con los cambios. Ale Silva rompió el ritmo del mediocampo, aunque se entiende la salida de Alfaro, porque estaba jugando demasiado pasado de revoluciones. Aún así, yo sigo en el barco. Este Olimpia intenta, propone, compite. No es tampoco perfecto, pero tiene una idea clara. Y el domingo, contra Triniense en el Defensores del Chaco, ese es el partido que tienen que confirmar eso. En casa, con su gente, con más orden atrás y menos errores infantiles. Este equipo tiene con qué levantar, porque este empate no te deja lejos, te deja en construcción. Y el domingo es el primer examen real, para demostrar si esto va a ser un proyecto serio o solo una ilusión de pretemporada. Por cierto, para más contenido de calidad te pido que me regales tu follow.